Al hablar del conflicto sirio hacemos referencia a uno de los más grandes problemas que ha tenido el mundo en los últimos tiempos. Es innegable la relevancia de este conflicto ya que ha involucrado un sinnúmero de actores importantes dentro del escenario internacional. El impacto que ha tenido este no solo en la región de Medio Oriente, sino en todo el mundo ha sido notable, ya que ha desencadenado un sinnúmero de consecuencias que vamos a tratar durante este video. También trataremos un poco de lo que son las causas y los actores y el papel que juega cada uno de ellos dentro del conflicto como tal y el desarrollo que ha tenido el mismo a lo largo de estos 4 años de guerra en Siria. En este sentido, y como ha mencionado anteriormente mi compañero, existen varios actores que influyen tanto internamente como externamente. En el conflicto sirio podemos encontrar algunas potencias extranjeras que están en pro y en contra del gobierno de Bashar al-Assad. En los países que podemos encontrar en pro al gobierno de Bashar al-Assad está Rusia e Irán. Por un lado, Rusia se presenta como un aliado estratégico, mayormente en cuanto a la milicia, debido a que posee una base aérea y naval en el estado. Además de que Siria se presenta como el mayor comprador de armas rusas y un cambio de gobierno significaría una posible pérdida de estos intereses. En cuanto a Irán, tiene sus intereses en orígenes religiosos, económicos y también de influencia en la región. Finalmente, Turquía se ha visto también involucrada en el conflicto sirio, ya que en varias ocasiones ha auxiliado a rebeldes que están en contra de Bashar al-Assad. Desde un principio, el gobierno de Turquía ha argumentado que es imposible que el pueblo sirio mantenga en el poder a un dictador que ha llevado a la muerte a más de 350.000 personas. En realidad la situación de este país se ha vuelto más compleja por la relación que tiene Rusia con Siria, que ha tensado las relaciones entre turcos y sirios. Rusia y Turquía son aliados de alguna manera a pesar de esto, sin embargo Turquía ha apoyado en diversas ocasiones a grupos rebeldes y además también ha atacado directamente al Estado Islámico y a los kurdos sirios, un grupo con el que tiene un largo historial de conflicto. En cuanto a Irán, sus intereses tienen orígenes religiosos, económicos y también de influencia en la región. Han apoyado el régimen de Assad con equipo militar para combatir a los rebeldes, además de que el gobierno sirio eh, ayudó al gobierno iraní a que tenga acceso al Mediterráneo. Eh, Como dijo mi compañero previamente, en el conflicto existen dos posiciones y la primera es una en favor del gobierno y una que es totalmente contraria. En cuanto a los países que mantienen una posición contraria al gobierno de Bashar al-Assad, podemos encontrar en primer lugar a Estados Unidos, que hasta el día 6 de abril de 2017 se opuso al gobierno de Bashar al-Assad, sin embargo nunca realizó operaciones directas contra este régimen, pero sí apoyó o entrenó a rebeldes moderados. Los principales intereses de Estados Unidos en el territorio sirio son dos, dentro de los que podemos encontrar la lucha contra el terrorismo y por otro lado también contener la presencia del país de Rusia. Además de Estados Unidos podemos encontrar otro país que es de vital importancia en el conflicto sirio y es Arabia Saudita. El gobierno saudí en varias ocasiones ha proporcionado un fuerte financiamiento a los grupos rebeldes en Siria que luchan en contra de Bashar al-Assad. En varias ocasiones también este país, Arabia Saudita, ha expresado que no puede aportar a una solución del conflicto pacífica y que hay que remover a Bashar al-Assad con una transición o por la fuerza, razón por la cual también ha apoyado en varias ocasiones a grupos rebeldes moderados e islamistas. Agregando un poco más de información interesante sobre lo que explicaron mis compañeros, tenemos bastantes antecedentes en lo que es el conflicto armado en Siria. Por ejemplo, la guerra es un fruto de las tensiones político-sociales que se han dado en la región. Tenemos, por ejemplo, el conflicto que crea Estados Unidos, de que aprovecha a los grupos terroristas que actúan dentro del conflicto para tratar de derrocar al gobierno de Assad.
tanto tiempo y que ha mantenido una constante estabilidad, es decir, política y económica dentro de Siria. De igual manera, Turquía ha ejercido cierta presión dentro del conflicto, debido al gran apoyo que ha entregado hacia los llamados rebeldes, que básicamente son todos los terroristas que actúan dentro de la guerra. Para ser más específicos, el 31 de julio del 2011, los militares desertores, alias el ejército Cibre Lirio, con el supuesto objetivo de proteger la población civil de la represión del régimen de Assad, la cual no era así, mediante el uso de las armas, da como paso a que en el 2011, cuando el ESL comienza a avanzar hacia las provincias del norte, buscando tomarse ya la frontera con Turquía, se cree ya lo que sería la guerra. Se da ya el conflicto armado entre el Estado sirio y los terroristas. A todos estos males, a Siria se le agrega uno mucho peor, que viene desde Irak. Es el movimiento islámico, los radicales islámicos conocidos como ISIS, que eran una parte de Al Qaeda. Sí, tenían una célula adecuada a esto. Y en el 2010, aprovechando la lucha que existía, los principios de la lucha que existían entre el ejército Cibre Lirio y el régimen de Assad, el ISIS comienza a avanzar y comienza a tratar de tomar todo lo que sería el ala norte de Siria. Esto llevaría a un conflicto armado que desembocaría no solamente contra el régimen de Assad, sino entre los propios grupos terroristas. Bueno, a continuación yo les voy a presentar los principales intereses que tenemos dentro de esta negociación. Claramente la finalidad es la defensa hacia el gobierno de Bashar al-Assad. Los principales intereses que tenemos, primeramente, es proporcionar la continuidad de su gobierno dentro de Siria. Segundo, detener el apoyo por parte de los países occidentales hacia los grupos terroristas ubicados en el territorio sirio. Por otro lado, como intereses secundarios, tenemos la elaboración de un plan conjunto, aliados e internacionales, para de alguna manera terminar con la guerra. Y por último, que los países no aliados reconozcan a estos grupos armados como lo que son, como terroristas. Ya. Buenos días, estamos aquí con la profesora Alegría Donoso de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y vamos a hacer una serie de preguntas sobre lo que es el conflicto en Siria. A ver, la primera. Desde su perspectiva, ¿qué es el conflicto en Siria y cómo se produjo este conflicto? A ver, el conflicto en Siria ya data desde el año 2011, desde la primavera árabe. Siria entró en toda esta vorágine de la primavera árabe, porque claro, ustedes saben que este movimiento, este fenómeno de la primavera árabe fue básicamente, ¿no es cierto?, un reclamo de los grupos juveniles, de la juventud en realidad, que comenzó en Yemen, en Túnez primero y luego se extendió por todos los países de Magreb, precisamente reclamando una alternabilidad política, mayor independencia, mayor apertura, mayor libertad, estados menos teocráticos, más institucionales, más seculares, llamémoslo así. Claro, el conflicto jamás nadie pensó que podía durar 7 años como ya está este momento, ¿no? 7, 8 años, porque claro, las fuerzas de la coalición lideradas por los Estados Unidos y básicamente Estados Unidos no fueron lo suficientemente definidos o decididos, ¿no es cierto?, en aplastar el conflicto, es decir, aplastar el conflicto como lo hicieron en los demás países, como lo hicieron con Gaddafi en Libia, por ejemplo. Entonces, claro, ese conflicto, además con esa voluntad de poder que tiene Bashar al-Assad, que es la segunda generación, ¿no es cierto?, ya están 30 años, la familia de al-Assad está ya 30 años en Siria. Entonces, claro, las situaciones de alguna manera se tornaron diferentes, ¿no es cierto? Y claro, entonces, a pesar de tener una minoría que está en el gobierno, sin embargo, tiene el suficiente poder y sobre todo permitieron, ¿no es cierto?, la coalición de Occidente liderada por Estados Unidos, permitió que sea Rusia la que tomara la batuta. En ese sentido, mi perspectiva es que Barack Obama tuvo muchas fases de su política exterior y una de esas fases fue esa timidez con la que actuó en el conflicto sirio.
Y claro, entonces le dejó la puerta abierta para que Rusia, a través de Putin, que es un tipo que tiene la nostalgia del imperio ruso, del imperio, sí, pues, de la Unión Soviética, entonces le permitió, le dejó un poco, a él sí la mesa servida, ¿verdad? Para que tome la delantera, tome las iniciativas, y efectivamente lo que ha hecho es afianzar más el poder de Bashar al-Assad. Rusia se ha retirado, todavía sigue la guerra civil, pero es evidente que Bashar al-Assad sigue, ¿no es cierto?, afianzado en el poder, sigue mandando, ¿no es cierto? Ya. Y, una cosa más, además, ¿no es cierto?, las divisiones, ¿no es cierto?, las divisiones entre sunitas y chiitas, ¿verdad?, y alawitas, que es una rama minoritaria. Entonces, también ha hecho que vaya recibiendo financiamiento, ¿no es cierto?, tanto del un lado como del otro. ISIS, ¿no es cierto?, con el Estado Islámico lo que ha hecho es, ¿verdad?, recibir financiamiento de afuera, de los sauditas básicamente, y claro, por otro lado está, ¿no es cierto?, Irán, que también ha ayudado a Siria. Pero claro, entonces ya no es un tema solamente político, es un tema religioso, ¿verdad? Sabemos que los sunitas son la mayoría de los musulmanes, hay un 80% sunitas versus un 20%. Las cifras varían dependiendo las fuentes, pero están entre 80 y 85, 20 y 15, ¿no es cierto? Claro. A lo largo del conflicto se ha evidenciado el apoyo al régimen de Bashar al-Assad, no solo de sus aliados extranjeros, sino también de importantes sectores de la población siria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree que este apoyo que existe, que es significativo al régimen de Bashar al-Assad, cómo esto se va en contra de lo que normalmente se dice, ¿no?, de que la oposición en realidad quiere que Bashar al-Assad salga del régimen? A ver, yo creo que ha tenido una gran habilidad política en el sentido de haberse aliado con Rusia y haber casi exterminado la fuerza del Estado Islámico, la presencia del Estado Islámico en Siria. Entonces, eso obviamente, quizás la permanencia de Bashar al-Assad o la consolidación del poder de Bashar al-Assad en Siria, quizás el mal menor frente, ¿no es cierto?, a los ataques terroristas y a las prácticas brutales y de exterminio que tienen la gente del Estado Islámico. Entonces, esa es mi perspectiva. Claro. A ver, para finalizar, en su opinión, ¿Siria está próxima a resolver este conflicto? ¿Y cuál cree usted que sería la solución para llegar a esto? A ver, yo no me atrevería a decir que está próxima a resolver el conflicto, porque el conflicto sigue. Es decir, decimos ya mismo, Rusia ya se retiró, ¿verdad? Sí, vimos que recién la coalición ha intervenido ahí, ha matado a población civil en Siria. Entonces, no me atrevería a decir si el conflicto está próximo a terminarse. No nos olvidemos que el conflicto entre Irán e Irak en la década de los 80, los 90, ¿no es cierto?, duró 10 años y se terminó simplemente porque no llegaron a nada. Entonces para mí esa es, mi visión es esa, es decir, estas guerras normalmente terminan siendo guerras de desgaste, ¿no?, hasta que llega un punto en que ya, o sea, ya más o menos debe, ¿no? Entonces esa es mi perspectiva. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, entonces. En conclusión, podemos ver que el conflicto en Siria tiene sus antecedentes en el año 2011 con el estallido de la primavera árabe. Es importante recalcar que este conflicto fue escalando, ya que comienza en Túnez con un grupo de estudiantes que protestaba pacíficamente para posteriormente convertirse en una guerra civil en Siria. En un principio existía un grupo de oposición al régimen de Bashar al-Assad, pero rápidamente esta oposición fue ocupada por ISIS y demás grupos terroristas que operan en Siria. Es importante mencionar que los grupos terroristas diezmaron a la verdadera oposición al régimen debido al control territorial que ejercían, por no mencionar la fuerza bélica y económica de la que estos eran capaces. Posteriormente el conflicto se agrava y adquiere un carácter internacional cuando los intereses de las potencias extranjeras entran en juego.
Estos intereses eran políticos, económicos y geopolíticos, ya que estas potencias vieron la importancia de la posición geográfica de Siria.